Esto acaba de suceder. El presidente Andrés Manuel López Obrador le dio una verdadera refrescada, sí, refrescada de memoria a los conservadores y presentó una entrevista donde le quisieron hacer corralito los periodistas, pero no pudieron, y que refleja la congruencia del mandatario. Escuchemos esta entrevista antes de que él asumiera la presidencia y cómo ha cumplido con hechos lo que decía. Todos. Para mí, la gran revolución que podemos lograr, que vamos a llevar a cabo de manera pacífica, lo que yo llamo la transformación de México, pasa básicamente por acabar con la corrupción. O sea, y eso nos va a ayudar muchísimo. Yo sostengo que estamos a punto de lograr una transformación. Han habido 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución. La última transformación, la Revolución Mexicana, tiene más de 100 años y vamos a llevar a cabo la cuarta transformación. Hay un poquito de ego, es decir, Andrés, hay un poquito de ego. Espérame, habla, que valga la conversación, que importe la conversación. Hay un poquito de ego. Vamos a llevar a cabo. Hay un poquito de ego, nada más. Cuéntame cómo te sientes en las noches diciendo yo voy a encarnar la cuarta. O sea, tú como Hidalgo, como Juárez, como Madero. ¿Y ahora Andrés Manuel López Obrador? Muchos mexicanos, millones de mexicanos. Nada más dime, en 50 años los libros de historia te van a poner entre esos 4, eso es lo que... Es una transformación, no es más de lo mismo, no es una elección cualquiera, no es el quítate tú porque quiero yo, no tendría sentido luchar si no es por una transformación. Pero así necesitamos, por favor, Andrés Manuel. Es una hazaña más importante, vamos a los egos, es el movimiento más importante en el mundo por el número y por las convicciones de los que participan. No hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando que busque una transformación por la vía pacífica, con tanta gente. Pues ¿Le va a quedar chico el país, Andrés? Voluntaria y comprometida. Es que ¿Le va a quedar pequeñito? Oye, Jesús, es que yo no lucho por cargos. ¿Sabes qué? Soy en ese sentido, sí soy legítimamente ambicioso. ¿Sabes qué me importa? Me importa la nación, me importa la historia. Y ojalá te importe lo que Azucena no ha terminado de formular, el pueblo de Andrés México. Manuel. O sea, no estoy obcecado con ser presidente de la República para ser un presidente mediocre. Conozco la historia y conozco lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Y no quiero pasar a la historia como Santana ni como Porfirio Díaz, no quiero ser como Salinas, no quiero pasar a la historia como Calderón, no quiero pasar a la historia como Peña Nieto, quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco Madero y como el general Lázaro Cárdenas. A Azucena ya no le dimos oportunidad. No, pero eso es otra cosa. No, estamos aquí hablando de los intelectuales, ¿no? Periodistas. Puy era en aquel tiempo progre, buena ondita, ¿no? Formado en la escuela de El Proceso, que de ahí salieron, bueno, de ahí salió Marín. No tiene nada que ver don Julio, no tiene culpa de esto. Don Julio, que en paz descanse. Como los que se formaron también en la jornada y son actualmente muy reaccionarios, muy conservadores. Y luego Silva Herz, nieto de un hombre admirable, de los pocos que bien merecían recibir, como sucedió, la medalla de Belisario Domínguez. Don Jesús Silva Herz,
de lo mejor. Estuvo en las comisiones cuando la expropiación petrolera. Además, un escritor, un historiador de grandes vuelos, de lectura obligatoria para los jóvenes que quieren ejercer el noble oficio de la política. Hay que leer los 2 libros de historia de la Revolución que escribió don Jesús Silva Gerso. Y su hijo, todavía, ¿no?, también finado, Jesús, ¿también se llamaba Jesús? No. Sí, Jesús, que fue secretario de Hacienda. Le tocó una situación tremenda, una crisis de fin de sexenio, y a él lo mandaron a negociar a Washington, y lo recibió el secretario del Tesoro en su oficina, y como son a veces, ¿no?, y no todos, pero sí algunos funcionarios prepotentes de Estados Unidos, y más porque se había caído el precio del petróleo y fue la crisis de López Portillo de la Madrid. Entonces lo recibió este secretario del Tesoro con los pies arriba del escritorio. Siempre que habló con él, con los pies arriba. Y bueno, se logró un acuerdo por el cual nos compraron petróleo a precio bajo. Hasta en sus memorias, este secretario del Tesoro cuenta que fue con Reagan y le dijo Reagan: oye, fuiste muy duro con el secretario de Hacienda de México. Y él, ja, 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 ja. Todas las cosas que pasaban. Bueno, un hombre bueno, Jesús Silva Gerso, secretario de Hacienda. Fuimos rivales en el 2000. Él fue candidato del PRI a jefe de gobierno, yo fui candidato a la oposición. En ese entonces también fue candidato Krill para la jefatura de gobierno. Todo esto para los jóvenes, porque eso fue en el 2000, ya estamos en el 23. Hay algunos de los jóvenes que no habían nacido. Y gané la jefatura de gobierno, no tan fácil, porque también se me tiraron encima, muy fuerte, pero esa es otra historia. Le gané a Krill con 3 puntos, nada más, de ventaja. Le llevaba yo como 10, un mes antes, de ventaja, y se vino una campaña fuertísima en televisión en mi contra, y además la ola foxista, porque era en el 2000, y era una ola que estaba inundando todo y se metió hasta las colonias populares, porque mucha gente, por eso fue una doble, triple traición, creyó de que iba a haber un cambio y los engañaron. Entonces, muy buena persona. Y el nieto de don Jesús, pues intelectual, progre, buena ondita, ya. Escritor de El Reforma, ya con eso les digo todo. Y por eso
ahí en tono burlón, ¿no? Él y Puy. ¿Qué estarán diciendo ahora? Ahora, ¿qué no es una transformación? ¿Qué no lo logramos? ¿Y sin violencia? Hay muchos elementos para decir que a pesar de la pandemia está creciendo la economía, ya rebasamos los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, récord en empleos, récord en inversión extranjera, 30,000 millones de dólares en el semestre, principal socio comercial de Estados Unidos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.